Me acompaña el profesor Juanjo Juané, él es economista, y quiero que vean estos números. Pues el profesor lo pone en, en esta estadística como un modelo que muestra signos de agotamiento. Ingresos, la ACP, ingresos por peaje, solamente crecieron 1% en el primer trimestre. Las reexportaciones cayeron un 17% y en la zona libre, y las importaciones aumentaron en 12.8%. Manejo de carga en los puertos, 3.2% de crecimiento. Gastos de visitas del exterior, incluida la OJMJ, 0.64%. La banca, los depósitos provenientes del exterior aumentaron 2.7%. Los préstamos al exterior cayeron en 1%. Exportación de mercancías cayó en 7.6%. La construcción, los costos, adiciones y reparaciones, pues cayeron en un 25%. La producción de cemento cayó en 17% y la importación de cemento pues aumentó un 189%. Nuevos automóviles inscritos cayeron en un 10.5%. Un sector agropecuario en franca decaída en su participación en el PIB, al igual que la industria. Profesor, ese es el panorama que debe encontrar el próximo gobierno fuera de las finanzas públicas que también andan pues, en números rojos. Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cómo se revierte, y usted dice, un modelo que ya no da más? Y, por ejemplo, el exministro Ducillo de la Guardia pues se ufanaba de que en 4 años Panamá ha crecido 10 veces más que el resto de los vecinos y que pues, es una economía que macroeconómicamente está bien, pero a nivel de suelo bueno, la realidad es muy distinta. Bueno, mira, yo diría lo siguiente, o sea, desde el punto de vista del efecto social de todo esto, porque aquí, ¿verdad? Incluso andan diciendo que Panamá llegó cerquita del pleno empleo, pero lo que pasa es que en Panamá no hay subsidio de desempleo, así que la gente... No se sabe exactamente qué es. O sea, hay que sumar el subempleo. Claro. Si yo sumo el desempleo con el subempleo, el 18.4% de la población panameña... Uno de cada 5. Uno de cada 5. Y, digo, el otro dato es la informalidad, que va por 43%. Entonces, si a eso tú le sumas que 1 de cada 3 niños panameños está en pobreza multidimensional, bueno, tenemos problemas con esta generación Y con la que se sigue con la generación que sigue. Pero yo creo que, digamos, hablando de lo macroeconómico, estas estadísticas que acabas de leer muestran también de que hay un problema. Y yo creo que hay que pensar que el problema no es solo coyuntural. Sí. El problema es del mismo modelo que produce esa situación social inadecuada. Ese modelo empieza a tener problemas. Porque si vemos de lo que leímos, o leíste tú ahí, en primer lugar, ¿verdad? Panamá ha sido pensado como un país guiado por las exportaciones Sí. y ya no están funcionando. Más aún, claro, el canal de Panamá creció en 1% los peajes y se puede decir, bueno, es que la sequía, pero hay otras cosas. Sí, una guerra comercial que va a tener repercusiones. Miren, algo que no se ha hecho en Panamá. En la retaliación china de los aranceles, se le ha puesto un arancel del 25% al gas licuado. Y una de las cosas que justificaban la ampliación del canal de Panamá era precisamente el paso de los buques con gas licuado. Bueno, se sigue con Taiwán y con Japón, pero ahí cae China. Entonces, creo que tenemos que repensar esto un poco. Ya vemos, digamos, hablamos mucho de turismo, pero el gasto de los turistas con todo y la OJMJ no llegó ni al 1% en el primer trimestre. Y eso no tiene que ver con sequía. ¿Verdad? Las exportaciones tradicionales de mercancía cayeron en 7%. Entonces pareciera que necesitamos un mejor balance en nuestra economía. Claro, alguien podría decir que hay que buscar otros sectores exportadores. Digo, yo no niego eso, pero también eso nos indica algo, que no podemos despreciar el mercado interno. Y lo hemos estado despreciando. Mucho. ¿Verdad? Nos estamos gastando gran parte de las divisas que produce el canal de Panamá simplemente en importar alimentos. ¿Por qué? Porque dejamos la agricultura por fuera. Sí. Nos olvidamos de la industria. Profesor, porque mucha gente cree, es decir, ese espejismo de la cinta costera de Punta Pacífica, bueno, se relaciona mucho con Panamá, pero no deja de ser eso, un espejismo
y un retrato de portada. Es decir, ¿cómo hacer que no vivamos en ese país dual, donde pues gente en la comarca está viviendo casi como se vivía recién salido de la edad de piedra versus gente que vive en una sociedad posmoderna con una infraestructura que parece más de París o de una ciudad del primer mundo que de un país como este? Bueno, mira, yo creo que para una estrategia distinta de desarrollo, para mí un punto clave es el empleo decente. Entonces, cuando tú tienes estos niveles de informalidad, estos niveles de subempleo y de desempleo, bueno, puedes tener la cinta costera. Pero la cinta costera hay gente que no puede pagar ni el bus para ir a verla, aquí en nuestro país. En el sector agropecuario, mira, el sector agropecuario también necesita mucho dinamismo porque se nota cuando tú ves la productividad del sector agropecuario. Produce el 2% del Producto Interno Bruto, pues tiene el 15% de la población que trabaja en el país. Entonces necesitamos elevar eso y lo tenemos que hacer con seriedad, digamos. Por ejemplo, en educación, pero educación bien hecha y educación bien pensada. Yo leí en estos días un documento del BID de los jóvenes que ya tendrían la edad de haber pasado toda la secundaria, solo el 56% la ha pasado. Tenemos 44% de los jóvenes que ya debían haber pasado por y no lo tienen. No tienen ninguna posibilidad. Pero si tú le vas a dar a esos jóvenes la posibilidad de quedarse en las escuelas, hay varias cosas. O sea, tienen que tener seguridad alimentaria. Claro. Eso nos lleva a la soberanía alimentaria. Buen transporte. Buen transporte, le tienes que dar salud. Pero hay una cosa aquí contradictoria. Aquí hay gente diciendo que los salarios en Panamá son muy altos. ¿Verdad? Y que es inflexible la legislación laboral. La mejor manera de que los niños se queden en la escuela es que los padres tengan buenos ingresos. Claro. Entonces, hay que romper ese círculo vicioso. Y me parece a mí de que en documentos como el Visión 2050, eso no se entiende. No se entiende de que, ¿verdad? Y otros peores que andan señalando eso, de que pensando que los salarios a la antigua, el mercado los... Mire, en esa Visión 2050 hay una cosa que a mí me preocupa mucho. Ahí hay un lugar que se dice que la legislación laboral tiene que ser hecha solo pensando en derechos individuales. Eso significa que toda la parte del Código de Trabajo que tiene que ver con lo que sería los derechos colectivos del trabajo que están reconocidos en la OIT y que Panamá es signatario, habría que borrarlo. Pero la misma Corte Suprema, Fernando, la Corte Suprema nos acaba de fallar cuando nosotros dijimos que el decreto del salario mínimo era inconstitucional porque no alcanzaba. Entonces hay un párrafo increíble porque la Corte Suprema dice, el Código de Trabajo dice, entre comillas casi lo pone la Corte Suprema, que el salario debe alcanzar, mira, para las necesidades materiales, morales y culturales del trabajador. 2 líneas más abajo dice, pero de hecho... al mercado. De hecho dice, el salario mínimo no está vinculado a la canasta completa. Wow. Entonces, esas son las cosas que están pasando en este país. Lo que tenemos que entender es que hay que juntar esta cosa que queremos hacer, de hacer avanzar el país, de diversificar nuestra economía con la equidad social. Las dos, no es que una primero y la otra después. O sea, esa teoría del rebalse, que dice que, bueno, si el vaso se llena, el de los ricos, entonces para abajo empieza a bajar. Sí. Eso se ha demostrado que no es así. Porque además es una sociedad porque Zona Libre es el mejor modelo para presentar que el vaso nunca rebasó. No. Hay otra que dice que es que cuando sube la marea todos los barcos flotan, pues es que hay unos barcos que tienen unos huecos. Unos huecos que van listos para el fondo del mar. Profesor, como siempre, un placer escucharle.